Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a su segunda sesión de Ciencias Sociales, de la materia de Ciencias Sociales. El tema de hoy que veremos es el virreinato de la Nueva España, un tema de los más fascinantes que podemos tener. Ahorita pues, pueden observar en la pantalla, podemos descubrir diferentes imágenes que están ahí puestas a propósito, que podemos ver tanto monedas de oro, imágenes como personas vestidas de una manera antigua, virreinal, sacerdotes, personas vestidas de una manera bastante fina. Todo esto representa el virreinato, que vamos a ir descubriéndolo en la clase de hoy. Lo que tenemos de este lado es la bandera de la Nueva España, ¿no? De las primeras, o la primera bandera que tuvieron estos territorios que ahora llamamos México. Y podemos ir descubriendo esto en diferentes aspectos. Lo que vamos a hablar primero ahora es de la estructura política del virreinato. Pero para ello tenemos que comprender que el virreinato es bastante complejo. Hay muchísimas cosas que podemos hablar de él. Sin embargo, hemos estructurado esta sesión para ustedes de una manera comprensible y sencilla. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cómo se organizó el Imperio Español. La Nueva España, o los territorios de la Nueva España, como antes se le conocía a México, fue parte del Imperio Español y abarcaba gran parte de toda América y partes de África y Oceanía, ¿no? Sin embargo, algo que también es importante ver es que las familias de nobles que gobernaban el imperio principalmente fueron dos. Los Habsburgo, que fue una de las familias de nobles más influyentes en Europa y que gobernó el imperio español por cerca de 200 años, ¿no? Más o menos del siglo XIV al siglo XVI. Y también llega la familia de los Borbones, que es otra familia noble de Europa que llega al poder en 1700 y es la casa real que actualmente gobierna España. Y que ha gobernado España aproximadamente desde los 1700 hasta hoy. Obviamente teniendo dos interrupciones durante la breve República Española y la dictadura de Franco. Pero eso es historia para otro momento. También algo que podemos ver es que el rango que tenía la Nueva España fue otorgado por el Imperio Español. Y eso es algo que me gustaría que comprendiéramos. Porque realmente el Imperio Español dura cerca de 400 años y es un momento fundamental porque domina todo el mundo, ¿sí? Sus territorios, que es casi toda América, tenían el rango de virreinato, que eso es algo muy en particular, porque un virreinato no es una simple colonia como los británicos tenían, sino es un reino y es reconocido por el Imperio Español, ¿no? Y los virreinatos de América solo eran 4, el Perú, el Río de la Plata, que hoy se llama Argentina, Nueva Granada, que hoy se llama Colombia, y la Nueva España, que hoy se llama México, como bien sabemos. El reino de la Nueva España realmente fue más que simplemente un virreinato simple. Fue por así decirlo, fue un territorio que daba muchísimo al Imperio Español. Era reconocido como la joya del imperio, por las riquezas territoriales, por los recursos, por la gente que tenía y el contacto, ¿no? que ahorita vamos a ver. Otra de las cosas importantes para comprender la Nueva España es entender que también el Imperio Español tenía dos organismos que se encargaban de toda la administración del imperio: el Real Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Qué es lo que tienen que ver? Los encargados de la Nueva España en Europa eran estos: el Real Consejo de Indias, que se encargaba de todos los asuntos de las Indias occidentales. De esa manera se le llamaba América. Incluso más importante que el mismo rey a la hora de tomar decisiones con respecto al territorio de la Nueva España. La Casa de Contratación de Sevilla es la sede de todos los contratos comerciales marítimos del imperio. Aquí podemos ver las imágenes
En la primera que tenemos aquí es del Real Consejo de Indias y el segundo, el edificio que hoy se encuentra en Sevilla, ¿no? Y que podemos visitar. Y finalmente, el rey otorgaba su poder real a los nobles españoles destinados a gobernar en su nombre. A estos se les llamaba virreyes. Es algo muy importante. Ningún rey español ha pisado o pisó en ese momento las tierras de sus virreinatos. Enviaban a un representante y a este se le conoció como virrey, ¿sí? Y el virrey tenía un poder supremo de gobierno. Aquí hay un diagrama que les hemos puesto donde habla de los poderes del virrey y sus funciones, que fungía como el gobernador de la Nueva España, como presidente de la Real Audiencia, en este caso la de la Ciudad de México, también como capitán general en términos de guerra con las provincias de toda la Nueva España, y también tenía poderes de hacienda como el superintendente y también de la parte religiosa como eclesiástico vicepatrono, que se encargaba de todas las fiestas de la Arquidiócesis de México. Así que, como pueden ver, el virrey era un hombre bastante ocupado, ¿no? Aquí también tenemos un diagrama de cuáles son las principales autoridades del virreinato. Además del virrey, que ya hemos hablado de él, la Real Audiencia, que era como un tipo senado, que algunas de las personas más importantes de la Nueva España tomaban decisiones. Y también se encontraban los que se conocen como los visitadores, que son supervisores de España que venían si realmente los virreyes y la Real Audiencia cumplían con las leyes. Otros cargos de gobierno eran las alcaldías mayores o corregimientos, los cabildos de la ciudad y también la República de Indios, que eran también organismos políticos dependiendo de dónde podemos encontrarnos, ciudades importantes como Puebla, por ejemplo, o pueblos menores. En este momento vamos a analizar un poquito la economía virreinal. También se le puede conocer virreinato, virreinal, novohispano. Por si luego menciona esas palabras y me dicen, profe, dice palabras que no comprendemos. Cuando me refiero al virreinal, me refiero al virreinato. Cuando digo novohispano, es lo mismo, la Nueva España. Bien, ahorita podemos ver la minería, el sistema de encomiendas y el comercio terrestre y marítimo. Estos tres fueron los principales pilares de la economía de todo el virreinato. De la minería fue una de las grandes fuentes de ingresos en la Nueva España. La producción de plata fue fundamental para todo el imperio, ¿sí? Algo curioso de la plata de la Nueva España es que varios arqueólogos han encontrado monedas de la Nueva España en China y en Japón. Hasta allá llegaron las monedas de la Nueva España, ¿no? Algo para que vean el comercio, que ahorita vamos a hablar de él. El oro siempre fue el mineral más importante para el imperio. No obstante, la plata abundaba mucho más en la Nueva España. Y también hay un proceso que también es importante de hablar, que es el proceso de amalgamación. ¿Y qué es esto? Ese es el uso del mercurio para poder purificar la plata. Y era un proceso bastante avanzado para la época y una tecnología que solamente el Imperio Español tenía en ese momento. La acuñación de monedas y también el rastreo de estas monedas, o sea, como yo les dije, llega hasta el Oriente Lejano. Entonces la plata siempre ha sido un símbolo de estos territorios, que actualmente es México, ¿no? El sistema de encomiendas también es uno de los pilares de la economía. ¿Y qué es esto? La encomienda es el derecho de la tierra que se le fue otorgado primero a los conquistadores españoles, luego a sus descendientes, que incluían tierras, mano de obra y rentas del territorio, como una especie de haciendas. Y la célula básica de la agricultura novohispana fueron las encomiendas. Como aquí podemos ver la imagen que yo les estoy mostrando, es la mejor forma de controlar los territorios que lo hacían los españoles, pero también una forma de hispanizar los territorios conquistados. ¿Por qué? Porque a los encomenderos, como así se les conocía, se les otorgaba esta tierra, pero tenían el deber de evangelizar, que ahorita vamos a hablar un poco sobre ese proceso, de educar
a la gente indígena para que pudieran trabajar con ellos. Obviamente que no está de más hablar de la explotación que también se tenían en estos lugares. El derecho de rentas, que es el derecho de cobrar impuestos, y todos estos eran otorgados por el rey mismo. Así que los encomenderos fueron aquellos pilares fundamentales para la agricultura y la economía virreinal. Y por último tenemos el comercio terrestre y marino. El comercio terrestre fue responsable del flujo de las principales mercancías por todas las ciudades imperiales. Veracruz, ¿no? La ciudad de Puebla, la ciudad de México, la ciudad de Querétaro, Guanajuato. Todas estas ciudades tienen algo en común, que tienen esta arquitectura virreinal y eran reconocidas como las ciudades imperiales de la Nueva España. Y también el comercio marítimo fue fundamental, pues conectaba el virreinato de la Nueva España con el resto del mundo español, ¿no? Aquí podemos ver el comercio, de cómo se fue desarrollando estas rutas. El Caribe fue fundamental, fue la llave del comercio de todo el Atlántico. Y obviamente pasando por los puertos más importantes de la Nueva España, que eran dos. El puerto de Veracruz, que ya lo hemos mencionado, y el puerto de Acapulco, donde ahí llegaban las mercancías desde China. La famosa nao de China, que es un barco, justamente llega del comercio con Filipinas, China y después hacia Acapulco. Y por eso podemos ver varios productos coloniales que tienen que ver con la cerámica, la porcelana, que todo eso era de China. Así que estos son los las tres pilares de la economía virreinal. Bien, ahora hablaremos de la sociedad novohispana. En la sociedad novohispana también tiene muchos matices que podemos mencionar. Entre estos podemos ver el primer punto que hablaremos es de las castas y las clases sociales en la sociedad novohispana. Obviamente, como primer momento tenemos a los criollos, que es esta descendencia directa de españoles, que también era una clase social, un rango de clase social. También tenemos lo que son los mestizos, que es una unión de varias castas diferentes. Y finalmente los indígenas, que también representaban el sector pues más numeroso en su momento. Después fue disminuyendo por las diferentes explotaciones y también enfermedades, ¿no? Que en estas tres clases sociales son las que predominaban en la sociedad novohispana, ¿no? Como aquí podemos ver, les puse una imagen de esta unión entre una persona de origen indígena y otro español, y obviamente aquí pues su descendencia, que es la mestiza. Por lo general estos cargos eran importantes debido a que cuando uno quería pedir una propiedad privada, educación, se le asignaban dependiendo de su casta, ¿no? Sí, era un poco clasista la sociedad novohispana, ¿no? Bien, sin embargo, también tenemos puestos políticos que eran bastante importantes, como los corregidores, que era un tipo de alcalde, los oidores, que eran esas personas que participaban dentro de los cabildos y ver las necesidades de la ciudad o del pueblo, y los alcaldes mayores, que son un tipo de puesto de gobernador actualmente, ¿no? De todas las provincias o las intendencias. Es parte también de la sociedad. La iglesia, ¿qué es lo que predominó? La iglesia fue una de las grandes instituciones de la Nueva España, tanto que le dio su propia identidad a los criollos, ¿no? Como la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, es un símbolo enteramente criollo y es una identidad pura que podemos presenciar como de la Nueva España. La iglesia tenía como una gran importancia por los conventos, las órdenes religiosas como los jesuitas, como los franciscanos, como los dominicos, etc., ¿no? Y también la fundación de las grandes universidades, ¿no? Como la Real y Pontificia Universidad de México, que posteriormente, con los años, se convertiría en la UNAM. O también el Colegio Carolino, que luego se convertiría en la UAP.
como ya algunos sabrán. Y también están las cofradías, que también son como gremios de personas como los zapateros, los albañiles y otros oficios importantes en la Nueva España, alfareros, etc. Y también tenemos, que también me lo quise yo mencionar, fue el Tribunal del Santo Oficio, o también llamado la Inquisición. Esta es una policía de la Iglesia en su momento que se dedicaba a que las leyes de la Iglesia se cumplieran. Y solamente tenía jurisdicción principalmente para los criollos y los mestizos. No podía tocar a los indígenas, ya que estos eran reconocidos autónomos de esa ley y eran cristianos nuevos, por así decirlo. Así que la Santa Inquisición aquí en la Nueva España solamente se dedicaba a cumplir a que se hicieran cumplir las leyes a dos sectores de la sociedad. Bien, en este momento hablaremos de la educación y la cultura en la Nueva España. Por un lado tenemos las universidades, ¿no? Yo hace rato he mencionado de la Real y Pontificia Universidad de México, que obviamente estas instituciones eran regidas por las órdenes religiosas, obviamente, ¿no? Y también el Colegio de Carolino, que en ese honor era por el rey Carlos III, que lo fundaron. Estas universidades admitían obviamente solo a varones y de personas de la clase social criollo y algunos mestizos que tenían dinero, obviamente, ¿no? También tenemos aquí lo que son los patronatos y las fiestas, ¿no? Eso es algo muy interesante porque hoy en día todavía se sigue celebrando fiestas y patronatos en muchas colonias, pueblos, y es una herencia cultural de la Nueva España. Las fiestas de cofradías, santos patronos, eran parte de la cultura novohispana. También están las famosas tertulias, que aquí les muestro, que son estas reuniones de discusión, bailes de la sociedad, donde podían interactuar personas, convivir, hablar de temas tan importantes que sucedían durante el imperio. Y finalmente también tenemos la arquitectura y el arte, como la pintura barroca, que obviamente si algunos de ustedes viven en alguna ciudad como Puebla, como la Ciudad de México, como Querétaro o como Guanajuato, se pueden dar cuenta de la arquitectura barroca, que es un estilo donde se resalta de una manera exagerada el arte religioso, donde pueden ver. La música también novohispana, que también se basa principalmente en el estilo barroco, todo lo que son las arquitectura, las columnas. Sin embargo, a pesar de que la barroca es lo que predomina, también había lo que es la arquitectura neoclásica, que es una combinación de grecorromano, y también la arquitectura mudéjar, que es muy interesante, porque es un estilo árabe que viene de la misma península española. Así que Nueva España tenía riqueza en el arte y en la música de todas estas subculturas, por ejemplo, ¿no? La griega, la romana, la árabe y también, por supuesto, la barroca, que es una mezcla del cristianismo con lo indígena. Para finalizar esta clase de la Nueva España, resumiendo lo que hemos ya dicho, es importante ver todo el legado del virreinato, porque muchas veces como se minimiza este legado, y es importante poder resaltarlo. Realmente el legado del virreinato podemos comprenderlo desde la cultura, ¿no? Las costumbres tan importantes como las fiestas religiosas, la misma religión católica, que también predominó durante más de 400 años, la gastronomía, ¿no? Que incluso lo podemos ver en nuestras mesas, como los tamales, que es de la Nueva España, el mole, todos esos tipos de platillos tan deliciosos que podemos degustar hoy en día son herencia de la Nueva España. La misma lengua que hablamos nosotros, el español, las identidades, las festividades que también tenemos, como el Día de Todos los Santos, la arquitectura, que basta con salir al zócalo de su ciudad y ver, ¿no? Eso es una herencia hispánica, una herencia
y que resalta la hispanidad en todos los rasgos, ¿no? Las universidades, artistas tan importantes, y la literatura como Sor Juana Inés de la Cruz, la misma imagen de la Virgen de Guadalupe, la Talavera poblana tan famosa. Todo esto es el legado que dejó el virreinato durante más de 400 años y que podemos ver con tan solo salir de nuestras casas, ¿no? Con tan solo hablar podemos comprender eso. Por eso es importante hacer esta reflexión de toda la importancia que tuvo la Nueva España en nuestra cultura mexicana.